partido político, ¿no? Que fue el partido que ganó en buena cuenta, ¿no? ¿No le preocupa? No me preocupa porque es parte de lo que se espera. La jefa del gabinete debe presentarse ante el Congreso antes de 30 días, según lo dicta nuestra Constitución. Bien, efectivamente, pues parece que es voto a voto lo que se está midiendo en el seno del Congreso para saber, pues, finalmente quién toma la posta en la presidencia de la mesa directiva. Nos acompaña el congresista Javier Velázquez Gején, del APRA, y expresidente del Consejo de Ministros. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Empezaré preguntando algo que hasta ahorita hay duda. ¿Cuántos votos tiene la oposición ya asegurados para el sábado? Bueno, no menos de 52. 52. Y obviamente que la cosa está muy estrecha, pero yo creo que cualquiera que fuera el resultado del día sábado, yo creo que esta es una victoria del país, de la oposición, y las disidencias que hay internas en la bancada de Gana Perú explican de que el país está cansado, de que una señora que no ha sido elegida para gobernar el país controla el gabinete, el Consejo de Ministros del gobierno, y ahora pretende imponer una candidatura en el Congreso de la República para controlar. Digamos que los dudosos están entre, digamos, si se puede llamar dudosos, ¿no? La gente de Acción Popular Frente Amplio, que primero se decía que Mesías Guevara iba en la mesa directiva, ahora lo ha negado, o sea, y la gente de Solidaridad Nacional, ¿no es así? Serían los dos bloques, grupos de votos y los disidentes, los rebeldes. Primero que hay un grupo, le llaman los vivos. Hay tres grupos, ¿ah? Hay un grupo, le llaman los vivos. Lo de Perú Posible. Lo de Perú Posible. No, pues ya don José León se pasa de vivo, ¿no? Creen que le pueden engañar al país, ¿no? Que no voto, que no. Lo que están haciendo es metiéndole miedo a la bancada nacionalista y le están sacando más cosas. Ya tienen un ministerio, ya tienen un asiento en la mesa, el informe de Icoteva no va a pasar, es el compromiso que han hecho. Y el señor, o sea, están que capitalizan su... Exactamente. A través de una, digamos, una actitud cínica, ¿no? Van a votar porque no tienen otra salida que votar, aliarse al gobierno, porque los ha venido blindando en el caso de Icoteva. Y porque les ha dado un ministerio, y han protegido a esta ministra que está investigada por conflicto de interés. Entonces, esos votos están contados con el gobierno. Olvidémonos que van a tener una actitud, digamos, consistente con lo que habían dicho. Y pues es una broma de José León, que nadie se... Además es muy simpático y muy bromista, yo siempre me encanta entrevistarlo por eso. Pero bueno, más allá de eso, y el tema entonces, los dudosos, ¿quiénes son los dudosos? Son los disidentes, que son hasta el momento 6. Dicho sea de paso, el congresista Pari ya dijo... Ha confirmado que renuncia a la bancada oficialista. Es lo que he leído también en el Estaría la congresista Saavedra pendiente, la congresista Condori, y creo que hay hasta 3 o 4 personas más que están en duda. La bancada de Acción Popular Frente Amplio no habría por qué ponerle en tela de juicio. Hoy he escuchado a la congresista Mavila, he escuchado a Mesía, y ellos han confirmado de que se van a abstener. Esa es una forma de hacerle el juego al gobierno, de ayudarlos también a ellos. Pero bueno, ojalá que mantengan su posición, si es que supuestamente ellos se creen que son más de oposición que nosotros, qué sé yo, pero bueno, en fin, se respetan las posiciones acá. Lo que creo que tiene que quedar muy claro es que está de por medio salvar al Congreso ya del hundimiento en que lo han sometido estas 3 gestiones nacionalistas. Este Congreso no realiza control político, no realiza acto de fiscalización del gobierno. Lo que están haciendo es... Por primera vez en la historia de los últimos 20 años de un parlamento democrático se ve que la bancada de gobierno preside comisiones investigadoras contra sus adversarios. Y no hay una sola comisión investigadora para ver estas adquisiciones a dedo que se han hecho, los conflictos de interés de los ministros, las corruptelas en el programa Caliguarda. Nada de eso se ve. El informe del hermano del presidente, el señor Humala, está ahí año y medio. Todos esos acuerdos son los que se cocinan entre Perú Posible y Gana Perú. Tú me cubres, yo te cubro. Blindaje puro. Y enfrentamos y desacreditamos a los adversarios de los enemigos. Ya, pero para volver al tema de las aritméticas, eso quiere decir en un escenario en que los dudosos, digamos, en un escenario aumenten, o sea, las abstenciones aumenten. Dicho sea de paso, entiendo que, información, mi amiga Lourdes Alcorta y Gaby Pérez del Solar, de ninguna manera van a votar por Javier Bedoya de Vivanco, con lo cual sumarían 2 votos más, hasta, pues no creo que voten a favor del oficialismo, o sea, son 2 votos más, digamos, a mayor cantidad de abstenciones, la oposición tiene mayor posibilidad de ganar. Por supuesto que sí. Y yo entiendo a Gaby y a Lourdes, que son personas intachables, ¿no? Ellos no venden su voto, lo que tienen es un tema personal. De diferencia personal con Javier Bedoya, exactamente. ¿no? Pero en ningún caso ellos se hipotecarían su voto al gobierno. Ellos son muy
claros de que, mira, su actuación de Gaby, de Lourdes, ha sido de cuestionamiento a esta intromisión indebida de la primera dama en asuntos del Parlamento. Ahora ha tomado la decisión de poner a una persona. Entonces, yo creo que cuanto más sean las abstenciones, mayor posibilidad Además, tendrá Javier más Bedoya. allá de aritmética, creo que es un buen momento, es incluso hasta positivo para el gobierno que se traslade esa posta, Mario, ¿no? Por un tema el 2005, Mario, de salud Mario, por la el gobernabilidad. 2005, la popularidad del presidente Toledo era 7%. Inclusive se hablaba de la vacancia. Así es, recuerdo muy bien. Surge la candidatura, mira la paradoja, de un pepecista en ese entonces que era Antero Flores Arauz. ¿Qué dijo la bancada de Perú Posible? No estaba José León ahí, si no hubiera sido una broma, ¿eh? Entonces, ¿qué dijo? Una candidatura de oposición va a generar inestabilidad política, atenta contra la gobernabilidad. Si tú revisas la gestión de Antero Flores Arauz, ahí se inicia un proceso de recuperación del gobierno. No pasó nada. Porque se privilegia la agenda, pues, claro, más que los intereses. O sea, exactamente. Como la oposición pretende llevar una agenda concertada con el Ejecutivo, es la mejor manera de transar y de Además, negociar. una cosa, Mario, la mayoría de los parlamentarios que estamos en la oposición hemos pasado por el gobierno. Y sería irresponsable que el gran esfuerzo que han hecho los peruanos para llevar el país a donde está, un grupo de parlamentarios por cuestiones políticas, tratemos de ponerle en el camino, por ejemplo, al impulso del crecimiento de la economía, faltando a 2 la años, lucha ¿no? contra la pobreza. Nosotros hemos apoyado con observaciones los paquetes que se han venido dando para impulsar el crecimiento. Este gobierno, por su incompetencia, por estar persiguiendo a los adversarios, como han reglado a García Belaúnde, a Rospigliosi, ahora que pretenden Bueno, afectarnos a nosotros, de hecho, digamos, han dejado si de hay algo, gobernar, y han apagado los Javier, motores si de la hay algo economía. que es cierto, es que en este gobierno no había oposición maximalista. La principal oposición se la han hecho ellos mismos con los autogoles, pero digamos, eso es parte de la paradoja de la política peruana. Ahora, digamos, pero justamente por eso, por la necesidad de privilegiar una agenda en función a temas claves como crecimiento económico, seguridad ciudadana, reforma de la descentralización, mejora de los controles y fiscalización de parte del Estado, con esta festival de delincuentes que están aplicando, postulando a diversas instancias gubernamentales. Mira, ¿no? Javier Bedoya es una persona de mucha experiencia, es un hombre muy prudente. Es un hombre muy prudente. Y honesto, además, ¿no? Y creo que garantiza la recuperación de la imagen institucional del Parlamento. Aquí no hay componente, dice que porque los apristas... El tema de Alan García está fuera del Parlamento, ya está en el Poder Judicial. Pero lo que queremos es recuperar, primero, una agenda. Dicen, ¿qué agenda? Una agenda que el Congreso compatibilice con el Poder Ejecutivo. Así es. Porque no es una agenda para decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el modelo. No. a oponer ¿De qué manera ayudamos con un paquete normativo a que se pueda impulsar el crecimiento y podamos llegar a niveles del 6% como lo dejamos en 2011? ¿Cómo luchamos, erradicamos la pobreza en la velocidad como la que hemos derrotado en el quinquenio pasado? ¿Y cómo hacemos, fundamentalmente, para acabar con la tramitología que es el obstáculo a las inversiones en el país? ¿Y por qué entonces la resistencia de Nadine Heredia, el presidente, a compartir un poquito el poder? ¿Cuál es su temor? O, digamos, hay una opción, es el blindaje, digamos, sabemos caso de Coteva, etc. Pero el temor que tenemos algunos, y que no nos terminamos de zafar, es que haya otro tipo de agenda anticonstitucional, poco transparente, porque uno no termina de entender por qué tanta resistencia a transar, ¿no? Es increíble, Mario. Sería insensato que nosotros podamos poner un obstáculo en el camino para no impulsar el crecimiento, no derrotar la pobreza, no generar flexibilizaciones de toda esta tramitología que están poniendo obstáculos. Además, a con las un ministro inversiones. serio como Luis Miguel Castilla, ¿no? ¿Sabe quién se va a oponer a...? Obviamente tenemos observaciones a sus decisiones, a veces a su participación en la vida política, pero él ha sido el que ha ponido un freno en la responsabilidad del ministerio. Pero el tema que más les preocupa a ellos es el siguiente. Este Congreso ha llegado a nivel de descrédito como el Parlamento que tuvimos en el 2005 cuando Antero Flores Arauz le ganó a Lucho Solari. Tenía 8%. Este Parlamento se ha hundido en ese desprestigio. ¿Por qué? Porque ha renunciado a su función esencial, que es fiscalizar y hacer control político. Para el Parlamento, para esta mayoría de Gana Perú y sus aliados, no hay corrupción en el gobierno nacional, no pasa nada. Todo pasa en los gobiernos regionales, pasa en los adversarios, pero no pasa nada. Solamente ellos se comen ese cuento, el país no se come ese cuento. Este Parlamento ha renunciado a su función de fiscalización y de control. Necesitamos, por ejemplo,
establecer un marco constitucional nuevo que habilite un espacio de control para los nuevos presidentes regionales que a partir del 2 de enero asumirán funciones, que no entiendan que ser presidente regional son autonomías o son estados federales que no le rinden cuenta a nadie. Entonces, algunos dicen, si hay controles, la Contraloría, el fiscal, los jueces han sido rebasados por las autoridades. Si hubiera habido control no estuviéramos lo que estamos viendo. Pues, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, hay que poner controles constitucionales y para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Así como a un ministro lo puedes interpelar, lo puedes censurar, lo puedes acusar constitucionalmente, tiene que haber un control constitucional. Y en eso ya casi nos habíamos puesto de acuerdo. Omar Chejade ya había impulsado una reforma en la Constitución, ya había un consenso. Yo no entiendo por qué a Omar Chejade le jalan la alfombra y le dicen no pongas el tema a discusión. Ya había el consenso, se había elegido los miembros del tribunal, había un ambiente para parar el tema. ¿Votos, demagogia, populismo, amarres? Los enfrentamientos internos al interior de la bancada y esta actitud prepotente del gobierno de controlar el Parlamento, la toma de decisiones. Tú vieras cómo vienen los discursos de Palacio de Gobierno solamente para que algunos congresistas lo lean, de verdad. Es tremendo. Y es lamentable, ¿no? Congresista, cambio de tema. Hay un señalamiento hoy día en medios directamente a usted como eventual supuesto partícipe de la red Orellana. Es más, el procurador Cristian Salas ha dicho que usted debe ser incluido en las investigaciones porque hay un cheque de más de 185.000 soles que en su momento, en este proceso de construcción de colegios emblemáticos, su hermano cobró o digamos, recibió por ser parte de una empresa que estaba llevando a cabo estas reparaciones. Y que eso fue en coordinación con esta entidad COPEX que entregó una carta fianza que resultó siendo falsa. ¿Qué hay de cierto? Bueno, primero diré que con el argumento del procurador Salas, el señor Ollanta Humala tiene que responder por su hermano Antauro Humala. Primera vez que sé que en un país democrático, yo tengo un hermano que es mayor que yo, que hace 40 años realiza actividades empresariales, que no vive conmigo, y yo tengo que responder, o sea, por los actos de mi hermano. O sea, que si mañana también él comete un acto de violación, qué sé yo, o sea, yo tengo que responder. No, esta es una cosa de una persecución política del gobierno. Y tiene una explicación. La duda es porque si usted, digamos, teniendo un cargo como presidente del Consejo de Ministros o siendo representante del gobierno en el momento, intervino para favorecerlo de una u otra manera. Esa es un poco la especulación. Yo no era ministro, ya no era ministro. Pero aún así, fuera o no fuera, yo no tengo nada que ver. Mi hermano es César Velázquez, yo soy Javier Velázquez. Ni él tiene por qué saber mi agenda parlamentaria, mi actividad parlamentaria, ni yo tengo que... Él responderá. Vivimos en una democracia y lo que quiere hacer el señor Salas es el modelo de persecución que están haciendo en Venezuela contra los adversarios del régimen. Porque ahora resulta... Yo tengo que responder. Yo respondo por mi gestión parlamentaria. ¿Usted le ha pedido explicaciones a su hermano? ¿Por qué le voy a pedir explicaciones? A él le tienen que pedir explicaciones. Si hay algo irregular, hay